El arte sale de las galerías para penetrar en otros espacios. Hoy nos vamos a adentrar en un espacio singular, el Pazo del Estrobe, en Padrón. Allí exponen tres escultores de la zona, Andreas Ruiz, Alfonso Blanco y Camilo Seira. Este último es el que hoy nos acompaña y a través de un cuestionario express vamos a saber más datos de su personalidad. Camilo, bienvenido a Espacio de Arte. Buenas, ¿qué tal? Si te parece, empezamos por unas breves preguntas para saber un poquito más de ti. ¿Quién es Camilo Seira? ¿De dónde viene y a dónde va? Pues a ver, yo soy un escultor que trabajo en mi casa e intento representar cosas que me rodean. Siempre viví de esto y me caracterizo un poco por eso también, ¿no? Soy joven, pero ya tuve una evolución, tuve muchos encargos públicos y eso, quieras que no, pues te influye, ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo mucha mano de trabajo duro, de piedra, piezas grandes, y bueno, ahora estoy siguiendo un camino de piezas más mías, más personales y más propias, que hablan más de mí y de mi entorno, ¿no? ¿Qué hace un chico tan joven como tú viviendo en la casa de un obispo? Hombre, pues eso fue una casualidad. La casa del obispo era de mi familia incluso antes de que naciera el obispo. Llevamos viviendo en esa aldea de Rois, pues 3 siglos, ¿no? Señora casa con hórreo de obispo, con una casa en el árbol, con solaina, con jardines espectaculares, con robledales. ¿Cuál es ese rincón de la casa especial para ti? Pues hay muchos y casi todos son lugares que utilizaba de pequeño. Pues tenemos un pino grande, un pino manso, un pino piñonero muy espectacular, ¿no? Es muy viejo. Y me acuerdo de niño pues estar justo debajo de él, en una esquina que hay unas piedras, pues comiendo piñones, y es un lugar del rincón muy recogido. Y tengo marcas que hice en el árbol hace 25 años, hice círculos y ahora los círculos ya están ovalados. Y me gusta volver a sentarme allí a comer piñones, ¿no? Bueno, ahora tengo sitios nuevos otra vez, pero esos sitios de la infancia son los que más me motivan. Amigo de los animales, decántate por uno. Pues no sé, no sería capaz, pero un ave de presa seguro. Y habitual de las ferias y de las romerías, ¿qué ves en esas tradiciones, en ese mundo? Pues ahí veo historias que me contaba y me sigue contando mi madre, ¿no? Y las personas mayores, que son historias de hace tiempo. Siempre me cautivó esa época. O sea, es un poco recurrente, ¿no? Que te gusten las formas, eso, lo que estamos viendo, los leiteiras, los gaiteiros, pero bueno, yo toco un grupo de gaitas, es una afición que me encanta, que la disfruto. Tenemos un grupo de amigos que tocamos todas las semanas. Entonces me gusta mucho ese ambiente, un poco por eso también, porque me recuerda las historias que contaban los mayores, ¿no? Y hablando de otras aficiones, ¿de dónde te viene la práctica de la cetrería? Pues, a ver, como me gustan los animales en general, la cetrería es una forma de unión con el animal muy simple, no es como el perro, ¿no? El perro, por ejemplo, nace contigo, se crece contigo y está como a tus órdenes, ¿no? La cetrería es diferente porque el pájaro es salvaje y lo único que hace es lo que hace de forma innata, ¿no? Lo que hace de forma primitiva, solo que tú consigues que lo haga delante de tus ojos. Claro. Decántate, ya que vives en el campo, por un olor especial. Pues, un olor es un olor que llevo a las exposiciones, porque yo hablo de mí mismo y de mi infancia, y es el olor a la bosta de vaca, el estiércol, pero ese olor agradable, no un olor desagradable, sino un olor a hierba seca. Hago esculturas de bosta por eso, para meter un sentido más en la exposición, ¿no? Que no solo influye a la vista y pues que el olfato, que entres en un sitio cerrado y tengas ese olor a aldea. Y para terminar, ¿con ascendentes religiosos tú lo eres? Yo no lo soy mucho, no, pero bueno, vivo en un entorno que es muy religioso y le tengo mucho respeto. Pues ahora vamos a analizar la obra que nos ocupa. Es esta colectiva que habéis titulado El Terno Desnudo. ¿Nos puedes comentar el trabajo de cada uno? Sí,
Pues a ver, el terno desnudo, si explico un poco el título, ya explico la exposición. El terno pues se refería a 3 piezas diferentes de la misma cosa, ¿no? O sea, se utilizaba para ropa, para varias cosas, el terno, la terna. Entonces somos 3 amigos que estudiamos, o sea, somos los 3, bueno, un margen de 4 o 5 años, ¿no? Casi de la misma edad, y bueno, vivimos en la misma zona, o sea, cerca de Padrón, y claro, estudiamos en Bellas Artes los 3, sí. Entonces tenemos algo que nos une, pero al mismo tiempo somos muy distintos. Sí, sí. ¿Porque estilísticamente hay algo que os una? Sí, yo creo que sí, yo creo que no somos rigurosos a la hora de plasmar algo, o sea, no nos gusta o sea, somos un poco más toscos a la hora de trabajar, nos gustan las texturas, sí, pero bueno, hay cosas sutiles que varían muchísimo, ¿no?, de unos a otros. Los 3 os autorretratáis. Empezamos con tu autorretrato. Nos llama la atención que casi semejas un árbol, un ángel. Y entonces, tú que te has construido una casa en un árbol, ¿es casi una alegoría a un Ícaro del siglo XXI? Bueno, como os decía, que mi animal favorito es un pájaro. La cetrería, pues lo que haces es, el pájaro vuela y tú vuelas con él, ¿no? O sea, tú estás en el suelo, pero lo estás mirando en todo momento, y cada aletaza que da en el aire, y con la persecución a una presa, pues tú vuelas con él. Entonces estás volando y soñando. Entonces igual se repite tanto en mi obra ese concepto, ¿no?, de volar. ¿Cómo se autorretratan tus compañeros? Claro, el retrato, ese fue un trabajo que hicimos en equipo, ¿no?, porque si no, no sería posible. Es un vaciado de cada uno de nosotros. Entonces el vaciado mío, de mi cuerpo, que me echaron la escayola por encima, pues 20 sacos de escayola, una cosa así a lo bestia, sí. Y yo estaba posando, ¿no?, y ellos me hicieron el molde. El de Andreas pues lo hizo Alfonso y yo, y el de Alfonso pues lo hizo Andreas y yo, ¿no? Entonces cada autorretrato nuestro nos pusimos en la mano de los otros 2 artistas del grupo. Sí. Y bueno, y habéis dejado hasta el pelo, ¿eh? Porque claro, hay porque el molde, sí, claro, es como cuando te escayolan. O cuando haces la cera, sí, casi las chicas. Más parecido a eso, sí, porque te copia la textura de la piel, incluso, bueno, tenemos que estar depilados, si te queda algún pelo, te lo arranca la escayola, y después cuando haces el positivo en resina, pues se vuelve a recuperar el pelo. Andreas casi lo vemos como un ídolo precolombino, retratándose ahí con una cuenquita, como de, no sé, de agua. Pues cada uno buscó una postura que considerara para después utilizar el positivo, ¿no?, de formas, o sea, de diferentes posturas. Sí. Y bueno, pues Andrea se colocó, como sí, lo que decías tú, recibiendo, ya lo colocó de diferentes formas después, esa misma pieza. Alfonso está mucho más estable. En Alfonso la característica de la pieza de Alfonso es que se ve el peso, ¿no? Alfonso es un hombre que pisa sí, es tierra. fuerte, es alto y pesa más que nosotros. Y en la figura, que es de resina, que no pesa nada, se puede ver ese peso, ¿no? Es un peso ahí ficticio. Y la influencia del graffiti también. Claro. Y la mía está flotando porque, bueno, en esta ocasión la coloqué de tal manera que el cordón umbilical fuera lo único que lo conectara a la tierra, ¿no? Entonces es un poco la misma idea. Ese vuelo. Camilo hasta se ha construido una cabaña en un árbol. ¿Te inspiras allí, en ese espacio tan singular? Sí, bueno, o sea, la hice muy reciente, ¿no? O sea, pero la hice a raíz de una cabaña que tenía cuando era pequeño, en esa misma Carballeira. Pues tenía una cabaña y yo me pasaba muchas horas ahí yo solo. Entonces ahora me construí una un poco más de verdad y un poco más estable y con materiales más fuertes, un poco para recordar esa sí, el sueño de todo etapa. Niño, yo creo que de todo aventurero, ¿no? Porque todos quisimos tener nuestra casa allí, sí. En lo alto. Camilo. Además tú lo sabes que subiste ahí. Sí, yo he subido, y he pasado un poquito de miedo, porque realmente está alta. Está a 10 metros de altura. Sí, está alta, y la bajada, en fin, bueno, pues superado. Camilo, has hecho muchísima obra pública, y además en la tierra que te ha visto nacer. ¿Te consideras profeta en tu tierra? Pues yo considero que poca gente tiene esa suerte, ¿no? Aquí. De estar trabajando, claro, o sea, y que te reconozcan, o sea, todos los ayuntamientos o sea, yo vivo en Rois exactamente, pero Padrón, Valga, Rianxo, Teo, Portosón, o sea, Santiago. Y hay temática muy variada, pero las profesiones están todos, véase, el canteiro, el gaiteiro, la lechera, la que toca el tambor.
Y en esas, al tratarlas a las profesiones, vemos cierta influencia de Fernando Blanco con el que has trabajado. Sí, 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 claro. O sea, es inevitable, ¿no? O sea, cuando estaba en el taller con Fernando, yo empecé con Fernando cuando, bueno, tenía yo 18 años, estuve 3 o 4 años así en su taller, cuando ya estaba él solo, y estaba con él una relación de alumno y pupilo, ¿no? Yo le iba a buscar la escayola, y le iba a buscar el tabaco, y le iba a buscar el agua que no se podía beber de allí de Bonaval, pero él la bebía igual. Sí, 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 porque tenía, como saben, tenía su estudio allí en los jardines de Bonaval. Claro. Y Fernando siempre me decía, tú mira cómo se hace, copia la técnica, pero después tú sé tú mismo, me decía Fernando. O sea, en eso era un profesor modelo, ¿no? O sea, que hay pocos profesores que te sepan enseñar eso, ¿sabes? Que te digan, copia, mira, se hace así, se hace asado, pero tú te vas a pillar tu estilo y, o sea, tu forma de trabajar va a ser la tuya y no tiene nada que ver con la mía. Sí. Realmente hay muchas diferencias entre la obra pública hecha por encargo y tu obra particular. Claro. Sí, hombre, en la obra pública se ve que la gente que me conoce sabe que es mía, ¿no? Pero claro, yo para mí nunca haría un apóstol montado a caballo de 2,5 metros de altura. Bueno, pero no lo harías, pero sin embargo en tus jardines está claro, el es una pieza de encargo, cuando me pongo con ella, pues sí, ya la hago mía, ¿no? Sí. Y después a lo mejor a partir de esa pieza, como me pasó en varias ocasiones, hago piezas más mías, más de mi mano, para mi colección y para tener yo en casa, ¿no? Sí. Un poco ya, ¿sabes?, otra vuelta de tuerca. Sí. Y en esas piezas que haces más de encargo está mucho la temática del paisaje y la temática humana. Y sobre todo está la niñez. No sé si vuelves a revivirla a raíz de tener a tu niña, que hoy tiene más o menos 2 añitos. Sí, será inevitable. Sí, hay muchos guiños a la niñez. Sí, volver a recordar esa... O sea, aparte que fue una etapa muy gratificante, ¿no?, en mi vida, porque tengo recuerdos que o sea, los tengo perfectamente vivos, y como vivo en el mismo entorno, ¿no?, que cuando era niño, pues seguido lo estoy recordando, y claro, ahora con ella pues la llevo a comer los piñones donde los comía yo, entonces pues vuelvo a reproducirlo con más intensidad. También salen las leyendas populares de tu tierra e incluso los dichos. Puedo citar alguno como que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Cómo se pueden materializar esos dichos? Claro, yo sé las leyendas y los mitos locales mismo, y mismo de mi entorno más cercanos, pues son con los que intento jugar, ¿no? Porque intento no recaer siempre en los tipicazos, ¿no? O sea, que Galicia tiene un mogollón de riqueza, en cada pueblo tiene sus seres mitológicos, sus personajes, o sea, personajes reales, personajes inventados. Tiene mucha riqueza como para siempre caer en lo mismo, ¿no? Entonces siempre tiro mano de ahí. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar a la comisaria de esta muestra. Ella es Cristina Carballedo, a ver lo que nos comenta. Bueno, buenas tardes a los tres, el Terno Desnudo, Camilo, Andreas y Alfonso. Aprovecho esta oportunidad de este espacio del arte para agradeceros vuestra implicación en este proyecto. Desde el primer momento que os propuse intervenir los espacios del emblemático Pazo del Estrobe, tanto el patio como la lareira, pues os volcasteis en esta exposición, tanto personalmente como profesionalmente. El resultado, como hemos visto, ha sido espectacular desde el día de la inauguración, y se podrá ver hasta finales de noviembre en este espacio. Y vosotros habéis aportado la frescura, la creatividad a este proyecto. Y además quiero deciros que, bueno, sois un ejemplo ya no solamente como profesional, sino por la cohesión que tenéis, por vuestra amistad, cómo proponéis y hacéis una exposición con 3 estilos totalmente distintos que se complementan, pero la verdad es que es un placer estar con vosotros en estos niveles, ¿no? Y como digo, toda esa amistad, toda esa creatividad, todo ese buen hacer, pues se transforma en la espléndida exposición que tenemos ahora. Nos veremos pronto y muchas gracias. Bueno, pues retomamos las palabras de Cristina. Yo creo que
además de haber trabajado duro, os lo habéis pasado muy bien. Sí, eso es verdad lo que decía, ¿no? Que bueno, somos amigos, o sea, antes de nada somos amigos, ¿no? O sea, que si no, no estaríamos juntos. En Bellas Artes conocí mucha gente, pero solamente estamos nosotros tres, ¿no? Porque también tendremos algo en común en plan personal, ¿no? Y entonces, claro, es inevitable eso, hacemos algo juntos, pero lo hacemos con la idea de disfrutar, ¿no? Sí. También, o sea, serios, ¿no? Hacemos las cosas que cada uno llevamos dentro, pero lo pasamos bien siempre. Sí. Sí. Hay piezas muy transgresoras. ¿Cómo las ha recibido? Porque en ese pazo es pazo para celebraciones. ¿Cómo los está recibiendo el público que acude por un motivo u otro? Pues yo considero que, o sea, Alfonso, ¿no? Por ejemplo, que las piezas de él tienen unos colores más vivos, unos colores primarios, estridentes y ácidos incluso, pues son los que más destacan en ese local, ¿no? En esa zona, porque de piedra, una zona, un convento, un pazo pues, antiguo, de repente pues una pieza como infantil, ingenua, pues es lo que, esa frescura, ¿no? Es lo que necesita ese espacio, ¿no? Sí. Contrastar esa frescura. Por ejemplo, mis piezas a lo mejor, muchas de piedra, otras de madera, pues pasan más desapercibidos o están más en el entorno. Sí. Bueno, algunas, otras se hacen notar. Pienso por el tamaño a lo mejor, sí, ¿no? Dices, por el tamaño o por el colorido. Cuando tiñes de rojo, esa mano que sostiene un pájaro y que alude al impacto del ave en nuestro paisaje verde. Sí. No, pero sí, es verdad, bueno, lo del ave, ¿no? La pieza esta, sí, claro, a mí me coincide porque me toca allí la fibra, ¿no? En mi zona, en mi aldea, pues me pasa por allí el trazado del ave. Y claro, es muy grotesco, ¿no? De repente unos pilares de hormigón que surgen donde había antes una carballeira, que pues cayeron árboles centenarios para dar paso a una línea horizontal que rompe totalmente el paisaje. Y claro, a mí eso es una brutalidad. Entonces pues lo reflejo un poco como un brazo, o sea, que es el pilar, con un puño fuerte saliendo de la tierra y agarrando un pájaro que pasa por allí volando, ¿no? Inofensivo. Sí. En muchas piezas se aproximan al surrealismo. Véase cuando haces temas muy repetidos como la mujer pájaro, el hombre perro, también la mujer vaca. ¿Hay filiación con el surrealismo? Sí, puede ser. O sea, yo tengo etapas, o sea, mi camino va avanzando y a veces cojo ramas que vuelvo otra vez al camino y sigo por el mismo sendero, ¿no? Pero un poco lo que dices, la mujer vaca, o sea, es un poco las cosas que veía, o sea, allí en mi zona, ¿no? O sea, me acuerdo, tengo el recuerdo de la mujer que estaba con la vaca, o sea, casi las 24 horas, ¿no? Que iba con la vaca comiendo por las cunetas, ¿no? Por las orillas de la carretera. Y me imagino esa simbiosis de estar todo el día viendo pacer a la vaca, o sea, de verla pestañear, de verla mover la cola, que seguramente ya sería una unión entre el hombre y el animal, ¿no? Entonces, pues me imagino o sea, la mujer vaca es una mujer que está aguantando de la vaca y es la cabeza que le sale del propio cuerpo del animal. Eso es un poco esa Y además esa los idea. materiales, porque fíjense que incorporar la bosta de vaca a tus esculturas, pero también has incorporado las plumas. Las plumas... Sí, porque yo creo que el material pues habla de la propia escultura, ¿no? O sea, tiene un lenguaje propio. O sea, no es lo mismo una pieza de bronce, ¿no? Que es, claro, es una pieza más burguesa, más clásica a lo mejor, pero claro, cuando la hacemos de madera, y una madera que tenga corteza, por ejemplo, es diferente que la que no tiene, ¿no? Entonces, cuando le incorporo la pluma pues tiene el ADN del animal, ¿no? Pues entonces hablo un poco, es como el relicario que tiene un pedazo de hueso del santo, ¿no? Entonces pues tiene como, o sea, es una representación del santo, el apóstol, ¿no? Por ejemplo, la escultura, y dentro tiene el hueso, ¿no? Sí. Pues entonces yo lo que intento hacer es lo mismo, ¿no? Es reproducir algo, una idea, pero que al mismo tiempo tenga el alma de esa pieza. Claro, es que lo material y lo espiritual, como me comentabas Claro, ayer, sí, es sí, algo sí. que está muy Claro. presente en tu trabajo. Sí, por ejemplo, hay piezas de piedra, claro, la piedra fría, ¿no? El granito muerto, pues lo mezclo con la bosta de vaca, un material orgánico,
y por ejemplo tengo un ícaro que las tiene las alas de bosta, ¿no? De vaca, entonces es material orgánico y la pieza en sí es muy pesada de piedra, es una pieza que está destinada a no volar, ¿no? Porque pesa demasiado, y la parte metafísica, que es la bosta, pues lo mantiene pegada a la tierra, ¿no? Ícaros, sirenas varadas en la tierra, pero también las tradiciones de un lugar. Pienso en este gran monumento, que ahí sí que se aproxima un poquito al minimalismo, que nos lo comentas, que es a Manuela, Sí. en Rianso. En Rianso. Pues ahí recuperas la historia del lugar, ¿no? Sí, esa pieza estuvo muy bien pensada porque muchas veces cuando te encargan algo para un pueblo, para una plaza determinada, pues no hay conexión entre el arquitecto, el arqueólogo, el escultor, no suele haber conexión. O sea, primero vienen unos, hacen esto, hacen el pavimento, después vienen otros, hacen las farolas. En este sentido, pues o sea, trabajamos en equipo. Así el resultado es otro. Y el resultado es otro, claro, porque está diseñado para tener esa escultura y la escultura está diseñada para tener ese pavimento y ese fondo y esos árboles, está todo muy pensado, ¿no? Entonces, era una zona, una plaza donde había una antigua plaza de abastos, ¿no? Entonces la sacaron para hacer una más bonita de piedra, y cuando la sacaron vieron que quedaba una plaza muy bonita, muy elegante, que daba al mar, con unas casas muy antiguas de fondo. Entonces lo único que hicieron fue echar un pavimento liso en el suelo de piedra, unas luces, no tiene farolas, las luces están en el propio suelo, el pavimento, y la pieza pues era una historia, queríamos buscar algo que recordara, o sea, que hablara del mar, ¿no? Y había una historia, hablando así con la gente mayor de Rianxo, que me contaron que había una trainera tradicional en el año 1939-40, que ganaba todas las competiciones de la zona, o sea, había una rivalidad típica de Rianxo con Villajuán, con Villanueva, y cuando competían, pues se quedaba el pueblo desierto, iban todo el mundo a las competiciones, y siempre ganaba la Manuela, se llamaba, ¿no? la trainera de Rianxo. Y cuando llegaban, símbolo victorioso, pues levantaban los remos, y entonces la escultura mía es eso, son unos remos, son 12 remos, que salen del pavimento, dibujando la silueta de la trainera, y están, o sea, de forma azarosa, movidos, y también se ve la proa y la popa, ¿no? Pero la proa y la popa están ya como esos barcos que quedan enterrados en la arena y que pasó mucho tiempo por encima, ¿no? Sí, sí. Y la pieza está modelada en barro y, bueno, es de bronce, entonces se ve los apretones de la mano y se ve la textura toda o sea, las huellas digitales. Sí, muy interesante. Mucha Ahora carga. estamos viendo en imagen a la Bella Otero. De todos los monumentos públicos que has hecho, ¿cuál es el que más te llega al alma? Pues siempre el último con el que estoy es el que bien. más, sí, porque de hecho si revisara cualquiera de los que hice ya no lo haría de esa manera y ya aportaría algo más, entonces cada uno tiene... También nosotros, Camilo, si revisamos tu obra, vemos que has hecho incursiones y has empezado con la pintura. ¿Cómo se produce ese salto a la escultura? ¿Y sigue siendo paralela a la actividad escultórica? Sí, claro, sí, porque yo para hacer una escultura tengo que dibujarla antes de, claro, de todos los perfiles. Es fundamental, porque o sea, hacer una escultura es dibujar en 3 dimensiones. Tienes que dibujarlo de frente, de perfil, de 3/4, o sea, ir girando la pieza y dibujándola, ¿no? Es lo mismo. Y yo, bueno, siempre me gustó el dibujo, partí de ahí, o sea, notaba que, bueno, que destacaba ya en el colegio de dibujo, entonces te motivas más aún, ¿no? Entonces es un poco eso, o sea, me lo pasaba bien dibujando y pintando, está claro. Y cuando empecé con Fernando, pues empecé a modelar, bueno, ya modelaba yo algo en casa, pero con él ya empecé a tallar y a hacer vaciados y empecé ya en serio con la escultura, que después volví a pintar, ¿no? La escultura. Y seguirás evolucionando siempre, pero yo creo que en el campo de la figuración. Espero que sí, no sé a dónde, pero a mí me gusta siempre tener un referente físico en la tierra, ¿sabes? O sea, Pues muy bien, para terminar, Camilo, una obra fundamental de la historia del arte. Una obra fundamental, pues yo qué sé, pues es difícil dar una, ¿no? A mí me gustan mucho los conceptuales, me gusta mucho Joseph Beuys, me gusta mucho Miguel Ángel, me gusta, o sea, Velázquez, o sea, me quedo, no puedo decir uno, Picasso, igual, cualquier obra de Picasso. Variado. ¿Y nos puede recomendar un libro?
una buena lectura. Un libro, sí, pues a ver, como hablamos de los animales, es un libro que a mí siempre me llenó y es un libro de Konrad Lorenz que habla sobre la relación del hombre con el animal, ¿no? Y es un poco lo del anillo del rey Salomón, ¿no? Que puedes hablar con la tortuga, que puedes hablar con el caballo, que puedes hablar con el perro, ¿no? Sí. Son diálogos. Bueno, Camilo, pues yo creo que habéis hecho un gran trabajo allí en El Pazo y, bueno, animar a todo el mundo a que no se lo pierda, ¿no? Esta Claro, cita. sí, estará abierto hasta finales de noviembre, creo, y hombre, es un sitio bonito para ver, el entorno, el continente y el contenido, ¿no? Sí, sí. Les lanzo esta pregunta. ¿Embellece este trabajo la historia del Pazo o la transgrede? Es algo que deben de descubrir visitando el Pazo del Estrobe y la obra conjunta de estos tres artistas, Andreas Ruiz, Alfonso Blanco y Camilo Seira, con quien hoy hemos compartido espacio. Vean este trabajo porque se van a llevar más de una sorpresa. Allí les emplazo y aquí la próxima semana para seguir hablando de arte. Mientras, ya saben que pueden seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es.